¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Martín Torrijos, expresidente de la República de Panamá. Durante el año 2004 al 2009 fungió como el primer servidor de este país. Durante su gestión podemos recalcar algunos avances significativos para la República. Lo primero fue una ley promulgada que incentivaba la entrada de empresas multinacionales al país, generando decenas de miles de empleos. Lo segundo fue el crecimiento sostenido que tuvo la República de casi el 6% sin apalancarse de forma excesiva en la deuda pública, lo cual ha sido muy complicado de conseguir para los gobiernos consecuentes. Y lo tercero, uno de los proyectos más emblemáticos, la ampliación del canal. 20 años más tarde de aquella gestión, Martín vuelve a entrar a una contienda electoral buscando y aspirando a convertirse nuevamente en presidente. Vamos a conocer en este episodio cuál es la razón detrás del por qué esta nueva aspiración, esta tercera carrera electoral, y cuáles son las propuestas que trae para el país en este periodo 2004 al 2029. Vamos a ver este episodio. Bienvenidos todos a otro episodio más de Academia de Crecimiento Personal. Si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido a una comunidad de mentes curiosas. Y si ya eres parte de la comunidad, qué gusto tenerte de vuelta. Recuerda que si eres parte de la comunidad y no lo has hecho, suscribirte, darle like a cualquiera de los canales donde lo encuentras, porque al final este espacio está creado para llegar a más personas de Latinoamérica y poder seguir creciendo personal y profesionalmente. Con eso dicho, vamos de una vez al episodio número 157. Y para arrancar esta conversación, quiero arrancar con esta pregunta. En el mundo hay más de 8.000 millones de personas. Y de esa cantidad de personas, solamente menos del 0.0000001% tiene la posibilidad en algún momento de convertirse en presidente. Tú tuviste esta oportunidad, de servir al país, de ser el primer trabajador del país, de ponerte al servicio en el 2004. 20 años más tarde, decides entrar a una tercera candidatura. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuándo te diste cuenta, cuándo supiste y de dónde nace esta idea de arrancar una tercera candidatura? Pues gracias. Mira, yo corrí para presidente la primera vez cuando tenía 35 años. Y perdí, y aprendí. Fue un proceso de enseñanza y participé nuevamente en el 2004 y gané. Y logramos una transformación del país. Pero siempre me he mantenido actualizado por los problemas nacionales. Y ahora, después de ver cómo el país, en unos aspectos sí ha avanzado, pero en muchos otros se ha venido deteriorando. No solo no ha avanzado, ha retrocedido en muchos casos. Y después de recorrer, conversar con mucha gente, decidí que para mí no era una opción no hacer nada. Y en ese momento no tenía mayores posibilidades de estar en la carrera presidencial. Pero dije, nada, si esta participación mía ayuda a subir el nivel de la discusión política durante la contienda electoral, perfecto. Si ayuda a discutir los problemas nacionales, perfecto. Pero no quería quedarme fuera y tener ese cargo de conciencia que en el momento más crítico que vive nuestro país, que vive Panamá, yo no participara. O sea, y fue una opción, realmente una decisión de conciencia y a conciencia. Y hablé con mi familia y le planteé eso. En ese momento, obviamente, no tenía estructurado por qué partido iba a correr. Yo voy a correr. Eso, bueno, me pusieron... Recibí el respaldo de ellos realmente porque al final no era como la mejor opción para la familia, porque si te das cuenta no solo uno participa, sino también termina toda la familia de alguna forma u otra participando. Y me dijeron, bueno, si esa es tu decisión, nosotros te vamos a apoyar. Y así ha sido. Unos más, unos menos, de acuerdo a cada una de sus características, pero emprendí esta tarea porque no había forma de no tratar de ayudar, de contribuir con los conocimientos, con la experiencia, con todo lo que ha significado mi vida y de todo lo que he podido aprender en este momento crítico. Esta es una elección para nosotros los panameños realmente importante. O sea, es la oportunidad de recuperar el país o tal vez perderlo. Porque hay un deterioro social importante, hay una gran desigualdad en este país, falta oportunidades para los jóvenes, en fin. El crecimiento no ha sido un crecimiento que ha incluido toda la población y difícilmente un país prospera dejando una gran parte de su sociedad excluida.
Mencionaste algo interesante y coincido con eso, que hablaste de tu familia y de que cada miembro de tu familia tiene características distintas, y creo que esa es la naturaleza del ser humano. Todo ser humano es distinto por naturaleza, cada uno que estamos aquí tiene sus deseos, sus anhelos, sus miedos, etc. Y en tu núcleo familiar hay características distintas, y es curioso porque tienes hijos que han crecido, son profesionales, han estudiado y demás, pero no necesariamente ni uno de ellos ha tenido ese amor, digamos, por la política o ha querido entrar a la carrera política. Pero en tu caso sí, tú sí en algún momento sentiste ese llamado por la política y por servir. Háblame un poquito de cuándo tú, a nivel personal, en qué edad de tu carrera, cuando regresaste de estudiar en el extranjero, o en qué momento tú te diste cuenta y dijiste, yo quiero entrar al servicio público. Bueno, obviamente, siendo hijo de Omar Torrijos, no siempre estaba vinculado a todo lo que estaba pasando en el país. Pero crecí con inquietudes, compartí con él, fue mi padre, me siento muy orgulloso de él, pero además fuimos amigos. Al final quedamos siendo compadres. Me buscó para que fuera el padrino de mi hermana. Y siempre he tenido inquietudes políticas, pero no fue hasta después del 89, terminando de graduarme y trabajamos unos años en Chicago, trabajó Vivian, trabajé en McDonald's, esa fue mi primera chamba, pero literalmente el trabajo. Sí, yo no sé, de la universidad. No sé si todo el mundo conozca esa, pero conociste todo el proceso de manejo. Todo. O sea, tuve que ir a la Universidad de la Hamburguesa, aprender todo el proceso, por supuesto, la cocina, servir, limpiar, abrir la tienda, cerrar la tienda. Pero fue un proceso súper interesante porque me estoy desviando, pero después regresamos a donde empezaba, ¿no? Trabajé con un panameño realmente extraordinario, un panameño muy humilde, que sale por una beca de estudios en atletismo, se llamaba Cirilo Maxwin. Y él, un afro-panameño, llega allá como atleta y le va bien, o sea, te vale la pena. Voy a hablarte un poquito de él. En esa época de la discriminación racial en los Estados Unidos, él está en la universidad y me contaba que a la hora del verano, que todos los amigos iban a trabajar, entonces comienzan a preguntarse, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Y alguien le había hablado de la venta de seguros. Entonces dice, yo voy a vender seguros. Y le dijeron, no, la venta de seguros no es para los afros, no es para los negros. Wow. Entonces dice, ¿cómo que no? Dice, no, espérate. Dice que lo llevaron de un profesor a que le explicara por qué no podía vender seguro. Entonces dice, bueno, yo voy a ser el primero que venda seguro. Y esto para darle contexto a la persona que está escuchando, ¿qué años estaba pasando él? Imagínate, eso fue estaba antes del movimiento de Martin Luther King, que ahí es donde él termina, o sea, los 50 del siglo pasado, pues, pero entonces él se convierte en el primer afro panameño, pero más, vivía en Chicago, y se mete a vender seguro. Y tiene tanto éxito, porque nadie le vendía seguro a la comunidad afro. Entonces tiene tanto éxito que termina él escribiendo un libro y dedicándoselo al profesor, que le ha dicho que no se podía vender seguro. Y es un hombre súper exitoso, queda involucrado con el movimiento de Martin Luther King en Chicago, hizo una amistad con él, y por supuesto un hombre de una integridad y una valentía de luchar por los derechos de las personas que en ese momento no se respetaban con la discriminación. Y él termina, tenía una compañía de seguros, después termina en un banco y después se mete en McDonald's. Y en ese momento que yo estaba trabajando allá, tenían 14 McDonald's. Bajo su cargo, como él. Eran de él, él era el dueño de los 14. ¿No te crees un dueño? El dueño, sí. O sea, wow. Él es el dueño de los 14 McDonald's. Y yo me graduó, él fue amigo de mi padre. Y cuando nos fuimos a estudiar allá la secundaria, él era mi acudiente, ¿no? Mi padre le dedicó una foto, que no son muchas las que dedicaba, decía, ha sido a quien le he confiado en la educación de mis hijos.
Entonces, bueno, lo conocimos en Chicago, conocimos todo este movimiento de la política, de las iglesias, del reverendo Martin Luther King. Y él, cuando yo me gradué, le dice, ¿qué vas a hacer? Digo, tengo una opción de irme a trabajar a Ecuador. Y tengo otra opción. En ese momento estaban todos los problemas acá en Panamá, que termina con la invasión, etcétera. Y me dice, vente a trabajar a Chicago conmigo. Entonces, bueno, perfecto, voy a trabajar con Cirilo. Y él me dice, no, vas a trabajar en McDonald's, pero si yo que soy el dueño tuve que aprender a hacer todo esto, te toca vivir el mismo proceso. Y efectivamente, o sea, me metió en todo el proceso del trabajo. Chicago en invierno no es nada fácil, pero bueno, aprendí mucho, aprendí de verdad, aprendí mucho del trabajo, de las personas con que trabajábamos, muchos migrantes, y de él, y de toda la enseñanza que él daba. Tú sabes que hay algo interesante en esta historia que me estás contando que no conocía yo de dónde había tal vez nacido una primera chispa, por supuesto, hijo de Omar, pero una chispa, haber conocido a Cirilo y todo esto de lo que viste a través de él en la lucha por los derechos de los afroamericanos y demás. Pero hay algo interesante en esta historia que me estás contando porque en McDonald's, que he visto varios casos de estudio para diferentes temas que yo hago en mis conferencias, en donde trabajo con equipos de capacito y demás, he visto muchos casos de estudio de que en McDonald's esta filosofía de que tú tienes que entender todos los puestos, o sea, tienes que pasar por toda la cadena que existe, te enseña de que toda posición es importante y de que si toda persona cumple su rol, entonces la maquinaria funciona. Creo que tal vez esa idea se puede extrapolar cuando hablamos tal vez de tus experiencias en la vida política, de entender cómo toda persona que pertenece a un país, desde la parte privada a la parte pública, si están bien alineados, bien como parte del engranaje, entonces un país avanza. Sí, funciona. A ver, lo importante es tener liderazgo para comprender eso. O sea, no el liderazgo para envías e impulsas una dirección y una visión. Pero luego tienes que tener la capacidad de sumar gente sobre esa visión para que se haga una realidad las transformaciones. Y es importante, pues, porque no es solo el trabajo de uno, sino es el trabajo del equipo, como estaba señalando, que tenga la visión y que todos estén empujando en esa misma dirección. Y eso, bueno, eso ha sido parte de las enseñanzas que siempre he tenido en mi vida, ¿no? Claro. Ahora, para seguir construyendo esta historia y darle un poco de contexto del caminar y cómo llegamos a donde estamos hoy día, ¿tienes esa experiencia? ¿Te regresas luego de eso? ¿Sigues trabajando en Estados Unidos? Regresamos. Regresé con Vivian, nos habíamos casado, vivimos un par de años casados en Chicago. Que un paréntesis, esa es otra historia interesante y a los que están viendo aquí, si no han visto, grabé un episodio hace, no sé, como 35 episodios con Tiago y nos contó la historia de cómo se conocieron, no me la sabía, muy interesante por cierto, y si aquí lo buscaba, creo que es como episodio 120 y tanto. Pero entonces, regresan a Panamá. Regresamos a Panamá, empezamos, Vivian regresa a la publicitaria, y yo comienzo a buscar, estaba trabajando, camaroneando, viendo qué hacíamos. Y allí, tiempo después, viene la elección del 94 y yo entro a participar. Entonces ahí decidí, bueno, me voy a ayudar, me voy a meter en el tema de apoyo político. Y bueno, esa elección trabajé, terminé siendo el dirigente de la juventud. Después, años después, fui viceministro, tuve una experiencia de gobierno y en el 99, eso era ya el 94, en el 99 entré a una primaria, o sea, era muy cómico porque era en esa primaria, yo como dirigía la juventud, a mí me apoyaban los amigos de mi papá, que eran más viejos, y puros jovencitos, entonces era una mezcla había un gap ahí enorme. Y tampoco era que entré a última hora, era una primaria de 2 meses y gané la primaria. Me tocó, dificilísimo, estar compitiendo por un lado con un primo de esos enredos, pero gané la primaria. 2 meses entré y salió la primaria. Entré como el último día y gané la primaria y me convertí en candidato. Ahora, no estaba tan claro en lo que quería hacer. O sea, al final de cuentas digo que gracias a Dios, al final alguien sabe lo que estaba haciendo. Y de ahí desarrollé mi propio liderazgo. Me tocó pelear durísimo por el liderazgo dentro del partido en ese momento.
y armar un equipo. Y ese equipo seguimos trabajando con mucha persistencia. Perdimos la elección, nos quedamos con la dirección del partido y de allí llegamos a la elección del 2004. Hay una pregunta que te quiero hacer antes de seguir avanzando, que es, obviamente, aspirar a un cargo de votación popular conlleva un trabajo grande, conlleva, como tú dices, integrar un equipo que crea en la visión, que tenga su norte, sus valores bien puestos para apoyar y trabajar en pro del país. ¿Cómo, no solo cómo, sino qué crees también que sacaste de esa experiencia de haber sufrido una pérdida en esa primera instancia en el 99? ¿Qué rescatas de eso si nos vamos un poco atrás? A ver, la vida es... uno tiene fracaso y tiene éxito. El tema es qué uno hace con los fracasos. Yo desde el primer día, yo perdí, salí a pelear. Es más, la noche de la elección yo anuncié que, bueno, acepté mi derrota, pero anuncié que corría para la Secretaría General del partido. Eso era como inmediatamente. Eso era un rofeo de otro nivel. Y desde el día siguiente empecé una pelea, con otra generación que dirigía el partido en esa época y les ganamos. O sea, terminamos consolidando un nuevo liderazgo dentro del partido de gente joven, era una mezcla, ¿no? Era una mezcla de todo. Pero lo importante era la determinación de salir con mucha determinación a enfrentar los retos, y eso siempre lo he tenido. O sea, también, yo no soy peleón, pero donde me toca peleo. Y lo hago con cabeza, no eligiendo las batallas. Eligiendo las batallas, y gracias a Dios me ha ido bien. O sea, me gusta analizar muy bien los temas, me gusta hacer análisis de dónde quiero llegar. Claro. Y en el camino se van resolviendo los temas. Pero bueno, fue un periodo de mucha enseñanza personal, de crear un liderazgo propio, una visión propia, de armar un equipo propio. Cosa que cuando llegamos al gobierno todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Teníamos armado una buena planificación. A ver, nosotros sabíamos, pues ya estaba concluido, casi por concluir los estudios de ampliación del canal. Y nos tocaba llegar a ampliar el canal, que es lo que nos ha dado todas estas posibilidades de crecimiento en el país. Pero para arreglar eso teníamos que tener la finanza pública ordenada. Y ahí fue donde arreglamos la finanza pública, bajamos el porcentaje de la deuda, era como 70% del PIB, lo dejamos en 40%, más o menos. Empezamos a tener superávit, arreglamos el tema de la caja del Seguro Social y luego fuimos al referendo en Carat. Si no hubiéramos hecho toda esta secuencia, no hubiéramos podido tener un proyecto de ampliación. Porque nadie te iba a financiar si el país tenía un sistema de pensiones quebrado, donde las personas no podían cobrar. Entonces, tenemos que resolver una serie de problemas que eran lo correcto, lo humanamente correcto, pero una reforma fiscal, la creación de una nueva institucionalidad, manejar las finanzas con orden, nos dio espacio para después, fue tanto que en mi periodo, ponte que no llegamos como a 2.000 millones de dólares de deuda. Pero esos 2.000 millones, 800 era una operación para bajar la deuda en los años que nosotros pensábamos iba a entrar el proyecto de financiación del canal, para que no tuviéramos problemas con los mercados, de establecer. Entonces estábamos todos muy claros de qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, cuándo lo íbamos a hacer. Y había algunos que me decían, pero es que tú estás loco, o sea, tú vas a pasar toda una reforma, vas a pasar el tema del seguro social, vas a pasar un tema fiscal, vas a ordenar todos estos temas, y después le van a pedir a la gente que vote a favor de la ampliación del canal. Ese es el orden. O sea, no, estás equivocado, la gente no se va a olvidar las reformas que pasaron, te van a facturar, no sé qué. No, y funcionó todo. Porque hay planificación, nos rodeamos de gente realmente capaz, y pudimos entregar un país muchísimo mejor que cuando lo encontramos. Bueno, estaba también que después había plata para desarrollar un montón de obras
que cuando nosotros llegamos era imposible. No teníamos, cuando nosotros llegamos, no había plata ni para la planilla. O sea, tuvimos que salir a buscar un préstamo para poder pagar la planilla hasta diciembre. Wow. Así de mal estaba el país. Y lo arreglamos y los temas funcionaron. Ahora, quedaron pendientes muchos temas sociales por resolver. O sea, era el momento que arreglaban la parte económica, teníamos crecimiento, y luego tenía que venir una inversión social para que precisamente a la gente le fuera bien. O sea, la economía creciendo, programas sociales, daban las posibilidades, entonces, de sí, tener un país con pujanza que resolvía sus problemas, que resolvía la educación, que resolvía el tema, los problemas de salud, y eso quedó pendiente. Claro, tú sabes que tuve la oportunidad de escuchar a un gran economista, Marcos Fernández, y la verdad que para el momento en donde tú fuiste presidente, 2004-2009, yo estaba joven todavía, entonces no es natural que un joven a sus 10 a 14 años conozca mucho y esté empapado del tema de política. Sin embargo, yo creo fielmente en la idea de que el voto del ciudadano para realmente cambiar un país debe ser informado. Y es lo que he estado haciendo últimamente para realmente tomar un voto informado y aprendiendo de lo que se ha hecho en este país y de entender. Y tuve la oportunidad de escuchar a Marco. Y dentro de la ponencia que dio, que él habló como 2 horas y tanto, habló de todo, de la historia de Panamá, desde que nos convertimos en república, de cómo era la asamblea en aquel entonces y tal. Y hubo algo muy interesante que mencionó, y fue haciendo toda la historia año tras año, y durante tu periodo hubieron 2 cosas muy interesantes que él mencionó que me gustaría tal vez que tú expandas un poco más o que nos comentes. Él mencionó que de los pocos periodos, yo no sabía esto, como dije, yo tenía 10, 14 años durante esa época. Decía que durante los pocos periodos de Panamá como república, en donde el país ha crecido año tras año, casi que a un 6% de crecimiento, fue como el 2005 al 2008, periodo donde tú fuiste presidente. Que el periodo de años consecutivos con un crecimiento como ese, sin apalancarse de deuda externa, que es lo que hemos visto en los últimos 15 años, que claro, el país tal vez ha crecido, pero ha sido endeudándonos. ¿Qué crees que fue fundamental para poder crear esa relación entre un país que prospera y no ir afuera entonces a agarrar plata como si fuera plata de monopolio? Pues le imprimo y le traigo. La confianza entre los propios panameños y la confianza de afuera en invertir en el país. O sea, cuando anunciamos el proyecto de ampliación, ya eso le dio una nueva dinámica al país. O sea, el proyecto de ampliación era 2% de crecimiento del PIB de ahí hacia adelante. Y Panamá era el país que más inversión extranjera atraía en esa época, y eso fue generando empleo. Mira, fue la época donde creció más el empleo formal que el informal. Después de eso, la economía ha venido creando más empleos informales que formales, y es parte de los problemas que hay con la seguridad social, etcétera. Pero fue un periodo donde hicimos la tarea bien, o sea, donde trabajamos para arreglar los problemas, para que hubieran plata a resolverle los problemas de la familia. O sea, cuando empezamos los programas sociales, se creó el Ministerio de Desarrollo Social. Hicimos la red de oportunidades, que es una ayuda condicionada que sea. Bueno, no había plata, empezamos con 35 balboas mensuales, $5, después lo subimos a 50. Pero la gente tenía que llevar a sus hijos, a los programas de salud y a la escuela. Y empezamos a tener otra dimensión de los problemas. Después faltaba que las personas que te estaban recibiendo esta ayuda condicionada tuvieran una especie de coach para que los problemas eran 89,000 familias, pero tenían nombre, apellidos, sabían dónde estaba. Nos demoró un periodo. A nivel nacional, obviamente. Sí, y nos demoró un periodo tener ese mapeo real, pues, de poder llegar a las personas que estaban viviendo en condiciones difíciles, pobreza. En fin. Ahora, eso, si tú no te encargas tienes una familia que los papás no saben leer y escribir, son iletrados, no, tienes que enseñarles a leer y escribir. Entonces, iniciamos un programa de voluntariado para enseñar a leer y escribir. Si alguien tiene, lo que faltaba era el coaching ese que te decía, que una persona que se encargara de X número de familias y en cada familia ver las necesidades. Esto, pues, tienen que aprender a leer y escribir. Hay alguien que solo llegó hasta 6º grado, tiene que seguir la escuela. Hay alguien que tiene un problema de discapacidad, hay que resolverle que vaya al médico, si es un tema de movilidad o qué problema tiene. Entonces,
Allí lo que sí lo cambiaba en la vida de la gente, porque no solo era darle recursos para que pudiera vivir, pero era también enseñarle cómo valerse por sí mismo, porque al final de cuentas le terminabas dando una herramienta para que pudieran valerse por sí mismos. Y ahí sí rompes de verdad cualquier ciclo de dependencia. Ahí logras que el país avance. Toda esa parte quedó pendiente, porque se llegó y se pensó que solamente era dinero, y hemos visto ahí miles de millones de dólares que se han invertido en programas sociales, pero no han dado los resultados, que al final de cuentas el resultado es que la vida de esa persona le cambie y que pueda depender de su trabajo y de sí misma para que la familia avance. Claro, porque hay una relación entre lo que inviertes y la eficiencia de cómo lo haces. Entonces, no es necesariamente solo tirar plata a diferentes sectores o áreas del país, sino hacerlo de una forma estructurada, como tú estás planteando. Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta más de ese periodo, que fue algo que escuché de Marco que me llamó mucho la atención, que fue, obviamente, para que crezca el país hay muchas maneras. Nosotros tenemos la necesidad de fortalecer sectores como el turismo, agua y si quieren agua. Tenemos cómo fortalecer, debemos fortalecer el turismo, agro y diferentes áreas. Pero hay algo también que es lo que me mencionaste, que es inversión extranjera. Y algo que mencionó Marco, que quiero entender, escuchándolo de tu propia voz, es el tema de cómo se atrajo a empresas internacionales para que pusieran sedes aquí. Entiendo que, por lo que él comentó, Marco, durante tu gestión vinieron muchísimas multinacionales y abrieron, si no me equivoco, si recuerdo bien los números que dijo, creo que 100.000 nuevas plazas de empleo, 150.000. Mira, esa fue una idea que estaba dando vuelta, nos la plantearon y nos gustó. Y la hicimos una ley y sí, efectivamente, vamos a tener como 160 y tantos empresas multinacionales aquí que pusieron su sede acá. Y eso también cambió, le dio un dinamismo, permitíamos también que las esposas trabajaran. Logramos ser el centro donde la mayoría de las oficinas regionales de Naciones Unidas se estableció en Ciudad del Saber. Lo pusimos a Panamá en el mapa, o sea, en el mapa económico y en el mapa político. Llegamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas habían dos países latinoamericanos, no recuerdo si eran México y Venezuela, que estaban peleándose un puesto del Consejo de Seguridad. No llegaban a los votos y los dos declinaron a favor de Panamá. Wow. O sea, fuimos el consenso de una posición ideológica. En ese momento estaba Chávez en Venezuela y contra México. Y dijeron, bueno, los dos declinamos por Panamá. Entonces te demuestra la generación de confianza que tuvimos en lo económico por la inversión y en lo político, de que Panamá estaba, y eso hay que volverlo a hacer, o sea, hay que volver a Panamá, a ponerlo nuevamente en el mapa para que estas inversiones en turismo, que se pueda hacer, todo el desarrollo logístico, que es una apuesta grande que tenemos en los próximos años, se pueda dar. Pero bueno, se trata de entender qué pasa en la región, cómo atraemos esas inversiones, cómo metemos tecnología, cómo preparamos a los panameños para esas nuevas inversiones que se van a venir dando. Y esas son las transformaciones que nos tocan lograr en los próximos años. Claro. Y te acabas de decir una palabra que yo creo que va a ser fundamental para el próximo quinquenio, y es tecnología. La tecnología, desde mi punto de vista, no es solamente el presente, es el futuro. Y nosotros, como panameños y como país, por supuesto que podemos seguir creciendo a través de la construcción, de diferentes industrias que siguen creciendo y que traen mucha plata al país. Pero una cosa es crecer, otra cosa es apuntar el país para no solo crecer, sino ser competitivos. Si es el tema de la tecnología. Y la tecnología, por supuesto, que está creciendo en paralelo o va acompañado en paralelo el tema de la juventud. Para la posición donde estamos actualmente, 2024, 2029, ¿cómo tú planteas y cómo tú ves ese rol que van a tener los jóvenes, la tecnología y demás para Panamá? Mira, hay una generación que se ha preparado bastante. No todos han podido prepararse porque, por lo que te hablaba, la desigualdad. Mucha gente que no llega a graduarse por temas económicos. Y eso tenemos programas para asegurarnos que las personas puedan realmente terminar sus estudios. Pero es trascendental darle oportunidad. O sea, yo en un gobierno, bueno, ya me comprometí y lo vamos a hacer, que va a ser paritario el gabinete. Increíble. Increíble. Y necesitamos traer muchos jóvenes y darle la capacitación, el entrenamiento que se requiere, porque hoy día hay una desconexión entre lo que se enseña y las oportunidades que hay en el mercado para trabajo. Entonces sí, tenemos que volver a
a sentarnos. Hoy tenía un acto con trabajadores y es imposible que en este país no podamos tener un proyecto común donde uno converse con los trabajadores, escuche sus preocupaciones, los tome en cuenta, participen, igual que los empresarios. Entonces nos toca volver a rediseñar los temas que no nos han dejado avanzar. Y ahí hay mucho con el tema de la educación, y la juventud tiene un papel importante para jugar en estos años. O sea, no hay duda que tienen que ser los protagonistas. O sea, este país tiene que cambiar, lo vamos a cambiar. No tengo duda que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien. Y para hacerlo necesitamos tomar en consideración la participación de la juventud como primera instancia. O sea, es un reto que tenemos para aprovechar que los mejores lleguen al gobierno, que uno de los temas que hoy tengo muchísima más libertad, porque no tengo ningún compromiso político ni ningún compromiso con ningún sector económico. Yo te decía que esta fue una decisión a conciencia. Yo voy a hacer lo que yo considero que es lo que este país necesita. Y por eso no tengo ningún compromiso. Puedo decir lo que me da la gana y termino peleando con un montón de gente. Pero son las cosas que hay que cambiar. O sea, hay oligopolio que tenemos que lograr vencer para que podamos tener un mejor país, para que tengamos un mejor precio de electricidad. En fin, una serie de deficiencias que tenemos en el país que son las que hay que corregir para que ustedes, pues los que están mucho más jóvenes, puedan tener un país con las oportunidades que hemos venido cerrando a través del tiempo. Hay algo que te quiero preguntar para esclarecer y para también traerlo a la mesa, porque a mí cuando me enteré de eso, así tal cual como te lo comento, he tratado de educarme lo más posible, averiguar de todas las propuestas que hay, entender qué es lo que proponen, qué plantean y todo. Y cuando comencé a estudiar hacia atrás, para entender qué ha pasado en este país y educarme yo como panameño, que creo que es la invitación que le hago a todo el mundo, no solo en Panamá, sino a todos los latinos que están bien esto en sus países, porque tú como ciudadano tienes un peso importantísimo en lo que sucede en tu país. Encontré esto, que yo no sabía, de que durante tu periodo tú te peleaste con la asamblea, le bajaste la cantidad de diputados, quitaste al segundo suplente, o sea, supiste agarrar esa pelea que sabemos que es un contrapeso importante aquí en el gobierno y en Panamá. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Bueno, fue el último cambio constitucional que tuvimos aquí en Panamá. Lo hicimos antes de entrar al gobierno, lo hicimos con dos asambleas. Y bueno, ya de por sí la asamblea crecía según el número de población y la dejamos en 71. Efectivamente teníamos 2 suplentes, eliminamos 1. Teníamos 2 vicepresidentes, eliminamos 1. Metimos todo el concepto de centralización dentro de la Constitución, fortalecimos las instituciones de control, creamos le dimos rango a la Defensoría Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, y promovimos medidas para fortalecer la institucionalidad dentro del país. Fueron muchos los cambios que se hicieron sin trauma. Hoy día siempre hay un debate sobre cambios constitucionales que, claro, nosotros necesitamos uno, no hay duda. Ahora, para mí tiene que ser de la manera menos traumática y que garantice que se den. Porque si no, podemos quedarnos discutiendo por un periodo larguísimo y los problemas del país se siguen acumulando. Y hay que llegar a resolver los problemas. O sea, hay gente que está con toda razón desesperada porque su vida no le ha cambiado. O sea, en los años, su familia no ha mejorado su condición. Y esa desesperanza que hay es la que tenemos que ir abordando rápidamente, y sobre todo con el tema de generar empleo. O sea, tiene que haber una apuesta rápida a cambiar una economía para que genere nuevas oportunidades de empleo. Y ahí están las áreas que hemos determinado que por ahí vamos a ir creciendo y hacer la tarea. O sea, ahí tenemos el tema de la seguridad social, sistema de pensiones, que está de vuelta, que lo habíamos corregido hace 20 años, de vuelta a la misma situación donde se van a acabar las reservas y vamos a tener problemas. El problema de arreglar el manejo financiero y el problema de combatir la corrupción, porque nada de esto se puede hacer si no tenemos un combate frontal y férreo con la corrupción, porque la corrupción no es que te está robando el futuro, te robó el presente. Y ese es un tema que tengo un compromiso personal. Si queremos recuperar confianza, sobre todo los jóvenes, hay que demostrarles que esto se puede hacer
con honestidad, que se pueda hacer con decencia y que efectivamente el país tiene que recuperar esa capacidad también de ser el país que combate la corrupción, atrae inversiones y genera oportunidades para todas las familias en el país. Claro. Yo creo que eso que acabas de decir es fundamental y me incluyo ahí sin duda alguna. Cuando hubo el tema de las protestas aquí en Panamá, yo hice un video diciendo lo que sentía que tenía que decirle al gobierno. Salí todos los días a la calle y a mi derecha y a mi izquierda vi jóvenes, adultos mayores, personas de todas partes del país, de todo estrato social, socioeconómico, y siento que sí tenemos una noción fuerte con el tema de que haya certeza de castigo en este país y es importante. ¿Qué mecanismos, para ampliar un poco eso, porque creo que es importantísimo para tener esa tranquilidad y esa certeza que el país va a andar, porque somos privilegiados por nuestra posición geográfica, somos privilegiados porque en Panamá está llena de gente talentosa, tenemos artistas, tenemos gente en el mundo gastronómico, tenemos las mejores playas del mundo, o sea, tenemos todo aquí en Panamá para brillar y para que el país sea de primer mundo. ¿Qué tipo de mecanismos o qué cosas se pueden hacer para que realmente tengamos esa certeza de castigo o el país avance con esa certeza de que la persona que hace mal aquí no va a salir impune? Mira, hay varias cosas, ¿no? Hay leyes que tenemos que pasar, leyes de extinción de dominio, que cualquier plata que venga producto de la corrupción la puede confiscar, o lavado de dinero o actividades ilícitas. Fortalecer algunas leyes, y lo otro es usar mucha tecnología en el tema de la contratación pública. Si no eliminamos la discreción de los funcionarios públicos para ver a quién le entrega una licitación, difícilmente vamos a poder corregir lo que se ha convertido en una norma. Pues. Y las empresas se hacen la licitación con nombre y apellido. Y bueno, fiscalizar de verdad a los funcionarios públicos. La declaración de bienes que se pueda verificar, y la justicia tiene que funcionar. O sea, el que cae en un acto de corrupción, el que comete un delito, tiene que enfrentar la justicia, tiene que ir preso. O sea, no podemos ser la sociedad donde todo se puede. El que tiene plata, todo lo hace. Claro. Tenemos que dar la certeza de que efectivamente la justicia aplica para todos. Y hay un montón de medidas que hemos planteado para precisamente garantizar de que sea con transparencia cómo se pueda recuperar esa confianza ciudadana. Hay dos últimas preguntas que te voy a hacer antes de cerrar esta conversación. La primera es, llegando a la presidencia, teniendo la oportunidad nuevamente de servirle a un país entero, ¿cuáles crees que serían los primeros pasos a tomar? Eso que hablan siempre de los primeros 100 días. Si hay algo de eso que nos podrías comentar que sea interesante para los panameños escuchar, ¿qué piensas que son esos primeros pasos a tomar para comenzar a encaminar el país? Mira, este país nadie cree en nadie. Entonces todos los pasos que uno pueda tomar, lo que requieren de voluntad política, hay que hacerlo desde el primer día. O sea, hay temas que no podemos esperar ni 100 días. El primer día tenemos que darle una nueva dinámica a este país. Tenemos que unificarnos en torno a un proyecto común. Hay temas, hemos hablado, por ejemplo, ya en lo específico, acabar con el tema de la mora quirúrgica, empezar a atender con especialistas, y lograr que todas estas personas que les demora un año para operarse o un tiempo largo, podamos rápidamente, con acciones administrativas, lograr bajar la mora quirúrgica, y eso ya lo hemos estudiado. Tenemos que lograr resolver temas fundamentales como la basura. O sea, hay que ir a recoger la basura. Vamos a hacer un programa se llama Panamá Brilla, que es ayudar a recolectar la basura. Es un problema real que tenemos en esta sociedad. Otro programa de emergencia para generar nuevos puestos de empleo, arreglando infraestructura, en fin. Atender los temas que comiencen a generar confianza y dar las señales correctas a los panameños primero de que hay un antes y un después. O sea, de aquí en adelante estas son las reglas. Y el que no las sigue vive con las consecuencias. Y de aquí para atrás, los que tienen temas con la justicia lo verán. Pero las nuevas reglas del juego nos obligan a ser un país
serio, honesto, transparente y recuperar la confianza de los panameños, generando oportunidades que hasta hoy no tienen. Increíble. Y para ya cerrar este espacio, y primero que nada te agradezco, Martín, por la oportunidad de esta entrevista, de conocer un poco más de a dónde viene esta tercera candidatura y el por qué. Yo siempre he creído que el porqué detrás de las acciones dice mucho de lo que uno hace, ¿no? De a dónde viene la intención que tiene la persona. Y para cerrar este espacio te voy a hacer una pregunta que siempre hago a todos mis invitados. Es una pregunta hipotética, pero es muy interesante ver cada invitado como respuesta es tan distinta y está muy basada en su experiencia y como su camino como persona. Y la pregunta es la siguiente. Es una pregunta hipotética que dice así: todos, como seres humanos, hemos tenido momentos buenos, malos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, victorias, todo. Esa es la naturaleza del ser humano. Y en esa montaña rusa que es la vida de altos y bajos, de una forma u otra, si miras atrás tu camino personal, todo lo has superado porque somos seres resilientes. El ser humano es un ser resiliente y todo lo hemos superado. Sin embargo, hay momentos en el camino de cada uno en su vida personal que son momentos de mucha incertidumbre, de mucha dificultad, momentos oscuros, por así llamarlo, o difíciles realmente. Si hipotéticamente el Martín con el que estoy conversando hoy día pudiese viajar al pasado y encontrarse a un Martín más joven en uno de esos momentos de mucha incertidumbre, de mucha dificultad, y dejarle un consejo a ese Martín más joven, ¿qué le diría? Mira, valoro mucho más ahora la importancia del tiempo. Yo soy muy crítico. La persona más crítica conmigo soy yo. Yo creo que el tiempo es importante en la vida, para todo, pues, y sobre todo para el tiempo que está en el gobierno. Yo siento que me faltó una reforma durante el periodo de gobierno. Hicimos bastante, la verdad, cambio por la Constitución, reforma fiscal, políticas sociales, nueva institucionalidad, en fin, la ampliación del canal, consultas ciudadanas muchas, pero quedaban dos reformas pendientes que todavía siguen pendientes, que es salud y educación. Entonces, por eso te digo que si yo me pudiera dar un consejo en otra época es aprovechar el tiempo. Realmente la vida es corta, o sea, sí, uno va venciendo obstáculos tal, pero hay que llevarlo. Yo lo viví un poco más apurado. Claro. O sea que en lo que uno está, cada uno en su campo, en su industria, en su vertical, realmente al 110% hacer valer el tiempo que tienes y meterle candela, como dices. Meterle candela. Para todo, pues, o sea, pues también hay que dedicarle, meterle candela a la familia, ayudar, etcétera. 100%. Aprovechar bien el tiempo y dedicarle el tiempo al máximo. Me encantó, me gustó mucho eso y nuevamente, Martín, te agradezco por el espacio. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Este fue el episodio 157 de Academia de Crecimiento Personal. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes en otro episodio más. Bien.